Muy bien, ahora sí, entonces vamos a comenzar en esta mañana con este nuevo capítulo de la carrera del cristiano. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, ¿quién les dijo? ¿Quién es él? Jesús. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En Lucas 24, de los dos hombres que iban camino a Maús. En la semana de la muerte de Cristo. El domingo de resurrección, si lo queremos ver así, el momento en que iba caminando Jesús, o que iba en estos caminos de Maús, habían escuchado que el profeta, el cual creían que era el Mesías, pero que se había muerto, pues ¿qué había pasado con él? ¿No? Que hacía grandes milagros y qué sucedía, pero corrió un rumor en esa mañana que el cuerpo ya no estaba en la tumba. Hombres y mujeres daban fe de que ya no estaba en la tumba, y de repente a estos hombres se le aparece Jesús y le dice: oh insensatos, ¿por qué no creen? La fe ya existe, ya está ahí. Y Cristo es el centro de nuestra fe. Eso es lo que veíamos la semana pasada. ¿Por qué decimos que Cristo es el centro de nuestra fe? Porque Jesucristo dio testimonio de esto. No solamente estos hombres en Maús, sino que también aún en su vida Él habló con autoridades de la época, manifestándose como quien era, para que ellos tuvieran fe. También dio testimonio a otros líderes en su pueblo, a sus propios discípulos, de quién era Él, manifestando o dando testimonio de que Él era el Mesías profetizado. Seguramente no lo que ellos o la forma que ellos esperaban. Porque ¿qué esperaban del Mesías? ¿Qué esperaba el pueblo del Mesías? ¿Que fuera un qué? Un libertador. ¿Pero libertarlos de qué? Del yugo romano, a lo que ellos estaban sometidos. Ellos querían que viniera con espada, con un ejército, que quitara a los romanos, pero Él le vino a dar otra libertad, le vino a ofrecer otra libertad, una libertad que era eterna, superior al yugo. Y nosotros nos miramos hacia atrás y vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que Jesucristo, que veíamos la semana pasada, que nos dimos cuenta que al final, cuando nosotros vamos a repasar este credo, nos damos cuenta de que al final Cristo es el centro. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de la palabra de Dios. Cristo manifestado es el centro del Antiguo Testamento. Todas las profecías apuntaban a Él. Cristo se manifestó. Por eso el pueblo esperaba algo. Tenía la esperanza, la fe puesto en algo. Y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se manifiesta, se convierte en el centro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesucristo se convierte en el centro ¿de qué? De la palabra de Dios. Todo apunta a Él. Entonces, nosotros debemos entender, cuando vamos a leer hoy la segunda parte, o esta parte en cuanto al credo, que dice: creo, y ahí es lo que vimos la semana pasada, tengo fe o quiero tener fe, ¿en qué? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y esta primera frase, que tiene que ver con el Padre, si no entendemos al Hijo, va a ser difícil realmente creer en Dios Padre. Y me voy a centrar hoy en esta frase: creer en Dios Padre. ¿Qué significa creer en Dios Padre? ¿Qué significa? ¿Cómo afecta esto en nuestras vidas? Cristo, entonces decíamos, cuando queremos apuntar al Padre, como Él es el centro de la palabra de Dios, se vuelve ahora también el centro de nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque así lo ha prometido y porque nuestra esperanza al final, nuestra fe crece a través de Jesucristo. Por lo tanto, el centro de la fe cristiana es ¿quién? Jesucristo. No hay de otra, hombres. Cuando nosotros le buscamos y empezamos por eso estamos analizando, decíamos que el credo ¿qué es? ¿O cómo lo tomamos como cristianos al credo? ¿Como simplemente algo para memorizar y tener ahí, para decir y tener mayor conocimiento? ¿O dijimos que el credo es el resumen de qué? De toda la Biblia, de toda la palabra. De nuestra fe, ¿no? De nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Por eso es un credo. Por eso si te preguntan ¿qué crees? Por eso queremos memorizar este credo. No como algo para repetir como loros, ¿no? Sino el hecho de tener eso en nuestra mente, poder bajar nuestro corazón y a través de nuestras vivencias, de nuestra experiencia en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, podamos realmente mostrar lo que creemos, no con lo que decimos solamente, sino con lo que vivimos, con lo que hacemos cada día. Entonces, Cristo es nuestra esperanza de gloria eterna, porque Cristo se transforma
en el centro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la Biblia, de nuestra esperanza, y Cristo se transforma en el centro de nuestra historia. Porque al final, Cristo es el modelo dejado para sus hijos, o para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para seguir sus pisadas, para vivir como Él vivió, para andar como Él anduvo, para santificarnos para su gloria. Ese es el propósito final por el cual nosotros, a través de la fe, creemos en Jesucristo. Y ahora sí, podemos creer lo siguiente, que Jesucristo vino a declarar al Padre y no a sustituirlo. ¿Por qué digo eso? Si ustedes estuvieron leyendo el material que tenemos, nos damos cuenta que cuando comenzó la fe cristiana, la primera iglesia, la mayoría de las personas que llegaban al arrepentimiento, ¿sí?, eran personas que venían de una doctrina politeísta. Es decir, que ellos necesitaban más de un Dios para solucionar sus problemas. Eso se traslada al hecho de que en la iglesia primitiva, la mayoría de los cristianos convertidos venían del judaísmo. Entonces a ellos les costaba creer en Jesucristo. No tenían ningún problema en creer en Dios Padre. Entonces era necesario que ellos entendieran que Jesucristo no venía a reemplazar al Padre, sino que venía a declarar al Padre. Él venía a mostrar claramente que Él venía en cumplimiento de todas las cosas que el Dios Todopoderoso había prometido desde que el hombre decidió por todos nosotros. Y lo que fue Jesucristo fue la manifestación clara de: yo no vengo a reemplazar a Dios, sino que si tienes fe en mí, yo soy el camino que te puede llegar de regreso al Padre. No hay una oportunidad, por más minúscula que la veamos, de que nosotros, por nuestra naturaleza, podamos volver al Padre. No la hay. No hay nada que hagamos, no hay esfuerzo humano que nos permita volver al Padre, si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso Jesucristo no solamente no vino a reemplazar al Padre, sino que vino a declarar al Padre para demostrar que creer en Dios el Padre es el fundamento de la fe cristiana. Y es aquí donde quiero yo pararme y que podamos juntos poder descubrir qué implica esa frase: creo en Dios Padre. En Dios Padre. Como hombres, creo que de repente somos muy sensibles a esta frase o a esta palabra Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres? Todos, ¿verdad? De una cierta manera, casi todos somos papás. Ok. Nuestro mayor ejemplo de paternidad, ¿cuál es? Los cuidados. ¿De dónde aprendimos a ser padres? De nuestro papá. De nuestro papá. Y cuando nosotros pasamos o repasamos nuestra historia con nuestro padre, yo les puedo asegurar, y no pido que levanten la mano, les puedo asegurar que más de uno en este lugar tiene un recuerdo o una experiencia traumática en cuanto a su papá. ¿Por qué? Porque papá generalmente es un papá ausente, se la pasa trabajando, ¿verdad? Muchos quizás de nosotros podamos contar historias acerca de nuestros padres, en cuanto a nuestro trato para con nuestras madres, en cuanto a nuestros hermanos. Quizás otros no tenemos o no tienen la dicha de tener aún a su padre en vida, ¿no es cierto? Y quedaron con algunas deudas desde el aspecto sentimental, desde el aspecto emocional. Y quizás padre, el hecho de pensar en su papá, le genera cierto descontento o cierto rechazo. Pero padre es el concepto que nosotros debemos de entender, que cuando hablamos de Dios Padre, hablamos sí de una estrecha relación, pero hablamos de familia. Hablamos de algo directo, hablamos de algo que nos afecta directamente a nosotros. Porque cuando hablamos precisamente de esto de la paternidad de Dios, genera cierta confusión. ¿Por qué digo esto? Y hasta el día de hoy llega. Empezó allí cuando empezó la iglesia primitiva, pero hoy sigue llegando. ¿Por qué? Porque se habla de una paternidad universal. ¿Qué significa la paternidad universal de Dios? Que todos somos hijos de Dios. ¿Esto es verdad? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Dios es padre de todos? No. ¿Dios es qué? Creador de todas las cosas. Dios es creador de toda criatura que tiene vida. ¿Por qué? Eso no lo decidimos ni tú ni yo. En el huerto se decidió. Adán decidió que esa relación que existía de intimidad con Dios se rompió a causa de ¿qué? Del pecado.
del pecado. Y entonces ahora nosotros venimos a este mundo enemistados con Dios. Esa es la realidad. El pecado lo que hace es separarnos de Dios. Pone enemistad entre Dios y los hombres. Y nosotros, sí es cierto, ni tú ni yo decidimos, decidieron por nosotros. La única oportunidad que el hombre tuvo en libertad de escoger, escogió y escogió mal. Dios nunca tuvo un plan B en el huerto. El plan siempre era Jesucristo, su unigénito, el primero que iba a ser entregado para reconciliarnos con Él y poder volver a llamar a Dios Padre. Suena, si lo queremos ver desde el punto de vista humano, algo limitada esta paternidad, pero desde el punto de vista eterno, sí, es suficiente. Es suficiente porque es Dios, un Dios soberano, que elige, un Dios soberano, que rescata, un Dios soberano, que decide, según la soberanía de su voluntad, escoger desde los perdidos a quien Él, según le place su voluntad, elegir. De eso se trata. Sin embargo, si nosotros no sabemos dentro de esos elegidos, no podemos decir que Dios es Padre de todos. O sea, abaratar la paternidad de Dios, la cual costó caro, costó la vida de su unigénito, para que todos los demás fuésemos injertados, para que fuésemos puestos y llamados familia de Dios. Y esto es importante. Tenemos un nuevo apellido y ahora eterno, hijos de Dios. Y otra cuestión que genera conflicto y que hasta el día de hoy llega, la paternidad de Dios, es el hecho de la hermandad universal. Si tenemos un mismo Padre, dicen entonces que todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos somos hermanos. Y no es así, no es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos tener claro este concepto a la hora de hablar o a la hora de asumir la realidad de que Dios es mi Padre o que yo soy su hijo. Es una gran ilusión que el mundo vive, ser todos hijos de Dios. ¿Has escuchado? Hay un montón de religiones, pero Dios es el mismo. No, Dios no es el Dios de todas las religiones. Nadie, absolutamente nadie te lleva a Dios si no es Cristo, a través de Cristo. Y es más, ni siquiera es que tú llegas a Cristo, Él llega a ti a través de la obra del Espíritu Santo, regenerándote, transformándote para que tú puedas responder a su llamado. Entonces, para que vean que esto no es nuevo, Él es el creador de todas las cosas. Él no reniega de su creación, pero está enemistado a causa del pecado. A causa del pecado. Por eso, la solución para entender que Dios es nuestro Padre está en Cristo Jesús. Nosotros debemos entender los siguientes conceptos. Que Dios entonces es el creador de todas las personas. Que Dios entonces no es el Padre de todas las personas. Pero para entender aún en profundidad más esto, para que nos quede claro, a Jesucristo le dijeron, Jesucristo, queremos entender acerca de esto. ¿Qué nos puedes enseñar? ¿Cómo podemos profundizar en esto? Y después le preguntan a Jesús, enséñanos qué, o maestro, enséñanos qué, a orar. A orar. Y Jesucristo pone un ejemplo de cómo Él ora. Que no quiere decir que siempre tenemos que orar así, sino que es un ejemplo. Y el ejemplo que Él da en Mateo 6, ¿cuál es? El Padre Nuestro. ¿Cómo se llama? Padre Nuestro. Padre Nuestro. Fíjate que es una hermosa oración para analizar el concepto de cómo debe ser nuestras oraciones. Claramente habla de que Jesús todos los días se apartaba para tener un tiempo a solas con Dios. No sabemos, tenemos pocos registros de oraciones de Jesús en cuanto a lo que Él decía, cómo Él oraba, pero no repetía el Padre Nuestro cada vez que oraba, ¿no? Juan 17 es una clara oración de cómo Él intercedió por nosotros, incluso por los que iban a creer, dice la palabra de Dios, ¿no? Antes de ir a la cruz, Él dice, Padre, aquí estoy, ¿no es cierto? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? A la que yo vine a cumplir. Quiere decir esto que no es esta oración la que debemos repetir todo el tiempo para orar bien, sino que este es un modelo, reconociendo en primer lugar el Padre. Pero me encanta esta oración porque en estas dos palabras, Padre Nuestro, las dos primeras que comienza, Jesucristo nos va a dejar una gran enseñanza en cuanto a asumir y asimilar en nuestras vidas si realmente podemos decirle a Dios Padre, si podemos llamarle a Dios Padre. Y quiero que reflexionemos en esta mañana tenga que ver con eso. En primer lugar, nosotros decíamos que podemos creer en Dios como ese ser creador,
como ese juez, como ese señor, como ese maestro, como ese proveedor, como ese sustentador, y no tenemos problema con eso. Pero realmente podemos vivir a Dios como nuestro Padre. Aquel que llegamos para buscar el consejo oportuno y no para decirle qué tiene que hacer. Aquel que llegamos no para que nos firme la hoja de aprobado, sino que traemos nuestra hoja en blanco para que Él llene nuestro plan, para que nosotros podamos escuchar de primera mano qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Con la expresión Padre, cuando Jesucristo va a enseñar a orar a sus discípulos, Él va a revelar su intención de que nosotros, aquellos que somos cristianos, podemos tener la bendición de ese parentesco con un Dios creador de todo el universo. Cuando yo me paro en eso y me paro frente al universo, me doy cuenta de lo finito y chiquito que soy. Y a veces me creo demasiado, ¿no? Me creo demasiado. La semana pasada hablábamos acerca de, mientras más lejos de Dios estoy, más pequeño me veo y más grande parecen mis problemas. Entonces, a mayor fe, cuando yo creciento mi fe, y no con mi fe le hago a decir a Dios lo que tiene que hacer, sino que creo cada día más a través de Jesucristo y más cerca de Él estoy, puedo sentirme tranquilo, cruzarme de brazos y decir, hay un problema, mira, velo con mi papá. Velo con mi padre. Yo sé, Jesucristo en Juan 17 dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no temas. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Eso es tener un Padre todopoderoso, que como hijo no escatima nada para enseñarnos, sino que permite en nuestras vidas las aflicciones, las pruebas. Porque ¿qué dice Hebreos capítulo 12? Vamos a Hebreos capítulo 12 para entender el carácter de Dios Padre. Porque también un problema que muchos cristianos vivimos cuando llamamos a Dios Padre, pensamos que porque podemos descansar, Hebreos capítulo 12, que podemos descansar en Dios quiere decir que ya estoy relax, que no va a pasar nada, que como Cristo ya murió y pagó por mí, el Padre, como lo ve todo a través de Jesucristo, ahora conmigo va a ser amor, bondad, gracia, misericordia, ¿me entiendes? Y va a aceptar mis errores y los va a dejar pasar porque Él es un Dios bueno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de Dios como Padre? Carácter para los que Él ama. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice, ya veis, ya he olvidado la exhortación de que mis hijos se os... Fuerte, para que escuchen. Dirige diciendo, Ajá. hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres el reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama, ¿qué? Ok, hasta ahí con nosotros todo bien. Dios nos llama la atención, nos disciplina, no hay demasiados problemas. Y si ahí hubiese quedado, está todo bien. Sigue siendo un Dios que me ama. Un Dios que me ama. Pero ¿qué dice? Al que ama disciplina y ¿qué? Azota a todo el que recibe por hijo. Si tú creías que llegar a Dios era todo amor, bondad, paz, sí, existe eso cuando llegamos a Dios. Pero para llegar a eso, en medio está la disciplina, la corrección y una mala palabra que no nos animamos a decir los cristianos, el castigo, que no es otra cosa más que las consecuencias de nuestras decisiones. Y dice que al que ama no escatima, es decir, no te va a dejar pasar. Porque hablamos de un Dios que es 3 veces santo. Y que si le seguimos leyendo los versículos, lo que espera de sus hijos es santidad. Lo que espera es que ellos se comporten a la altura de sus hijos, de su Padre. Que sus hijos representen bien a su Padre. Si tenemos un Dios santo, 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 ¿qué es lo que puede esperar Dios de sus hijos? Que seamos cada día más perfectos. Que busquemos la santidad. Que andemos en los caminos que su Hijo primogénito nos dejó. Por eso Jesucristo no vino a reemplazar al Padre. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Y Jesucristo nos vino a decir cómo es el carácter del Padre. Y vivió el carácter del Padre. Y nos mostró cómo debemos proceder nosotros. Por eso, a la hora de creer en Dios Padre, no podemos sacar jamás de nuestra vida la ecuación del Hijo. Jesucristo se convierte en el centro de nuestra historia, nuestro ejemplo a seguir. Porque solo así vamos a poder ver al Padre. Padre. Es una palabra con mucho peso.
Es una palabra con mucha responsabilidad. Es una palabra que tiene que generar en nosotros no solamente recuerdos, sino un empuje para ser mejores hijos. Padre, Creador, Todopoderoso. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto, para que nosotros al llegar delante de la presencia de Dios podamos hacerlo sin temor, sin reservas, podamos disfrutar de la intimidad, podemos llegar a ese lugar y estar con afecto delante de Dios, con emoción sincera delante de nuestro Padre. No estamos hablando con alguien que tiene la solución a todos nuestros problemas, sino que estamos hablando de aquel que se complace, se complace en suplir la necesidad de sus hijos. Porque esa es la complacencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuánto amor nos ha dado, o cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama hijos, y eso es lo que somos. No es un mero título, no es religiosidad, no es soy hijo de Dios y ya no voy a tener problema. No, es vivir a la altura de un Dios santo en un mundo caído, en un mundo corrupto, en un mundo condenado. Es representar a la altura el apellido que llevamos, hijos de Dios. Por lo tanto, Jesucristo lo único que quiere, y el enfoque de su vida fue que nosotros tengamos la convicción de que Dios es nuestro Padre, para que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y alcancemos el oportuno socorro. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Pero la oración no solamente dice Padre, sino que también dice Padre nuestro. Padre nuestro. Y la expresión nuestro tiene doble implicancia, doble significado. En primer lugar, es una condenación al egoísmo humano. Y te voy a explicar por qué. Las personas, nosotros, generalmente nos expresamos de una manera muy singular. Y decimos lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, mi vida, mis derechos, mi dinero, lo mío, lo mío, lo mío. ¿No es así? Incluso en la palabra de Dios en Lucas capítulo 17 hay un ejemplo acerca de esto. Aquel hombre, el cual era poderoso y rico, y que iban a venir a pedir su alma, ¿y qué iba a hacer con todo lo que había almacenado? ¿Qué iba a ocurrir con su vida? Y su pensamiento es, ay, ¿qué va a pasar con mis graneros? ¿Qué va a pasar con mi fruto? ¿Qué va a pasar con mis bienes? Fíjate en lo que él se preocupaba. Fíjate cuál era la preocupación. Por eso el Padre Nuestro es un golpe al egoísmo humano, porque no se trata de yo primero, yo después y yo siempre, sino que Jesucristo podría haber dicho, mira, te voy a enseñar a orar y ahora sí, Padre mío. Pero dijo, no, es Padre Nuestro. Es decir, si es nuestro Padre, es también mi Padre, pero se nos enseña nuestro y no mío. ¿Por qué? Porque nuestro es mío, pero mío no es nuestro. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? ¿Cómo afecta nuestra cabeza humana y finita? Porque si digo nuestro, digo también mío. Pero si digo mío, no digo nuestro. Por eso, el Padre Nuestro es una condenación al egoísmo humano, y Jesucristo así lo presenta. Padre Nuestro. Padre Nuestro. La palabra de Dios también nos dice que nuestro es una defensa, lo que yo recién les mostraba, a la hermandad cristiana. Porque, cómo nos afecta y cómo le sufrimos entender cuál es nuestro rol cuando somos hijos de Dios. Que tenemos otros pares, otros iguales, otros que fueron comprados por precio de sangre, aunque no me gusten, aunque no me caigan, aunque no los soporte. Es más, si cualquiera de estos 3 puntos están en tu corazón, yo te diría, examina tu corazón. Porque quizás el que está mal, el que eres un poquito piquis, o te afectó la generación de cristal, eres tú. Porque solamente al reflejarte en la palabra de Dios te das cuenta de todas tus falencias. Y lo único que haces es reflejar tu falencia en lo que exiges en los demás. Entonces te pierdes. El solo hecho de entender el privilegio de decirle a Dios, Padre Nuestro, entendiendo que es tu Padre, pero también que es el Padre de otros, es lo que Jesucristo quiere que nosotros entendamos. Que se derriban las barreras de nuestro egoísmo y cualquier argumento humano que pretende dividirnos y crear barreras entre otros. Y esto es muy común dentro del pueblo cristiano. Esto es muy común. Las divisiones en la iglesia se dan solo por el egoísmo humano, que se buscan hasta los detalles más minuciosos, y en el nombre de la doctrina se hacen
aberraciones. Y en el nombre de Dios se cometen aberraciones. Y en el nombre de Cristo se cometen aberraciones. Cuando la gente cree sinceramente y por el impulso del Espíritu Santo reconoce sus pecados, se entrega a Cristo como su Señor y como su Salvador, ni tú ni yo somos quienes para juzgar esa salvación. La palabra de Dios dice: sé un correcto administrador de tu salvación. Asegúrate de que tú estés caminando en santidad y que compartas el Evangelio. Lo demás le toca a Cristo. Lo demás le toca a Él juzgar. Tengamos cuidado en nuestras vidas. La Biblia dice que debemos esforzarnos por preservar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios de Padre, un Dios y Padre de todo, el cual sobre todos y todos y en todos. Si quieren anotar esa cita, es Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. 5 y 6. Por eso, amados, cuando nosotros llegamos a este punto, entendemos, porque alguien ayer me hacía una pregunta interesante en cuanto a la paternidad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa con los que no son hijos de Dios? ¿Dios los desecha? No, pues no los desecha porque ya están condenados. Ya fueron condenados. Entonces nuestra conducta, ¿qué debe ser? ¿Ya no hay oportunidad para ellos? No, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos aprender a amar a nuestros prójimos. Mostramos el amor de un Dios todopoderoso en nuestra vida, creador de todos los cielos y la tierra, que es nuestro Padre, que es mi Padre, a través del amor al prójimo. Al amor al prójimo. Por lo tanto, creemos que Dios no es el creador de todas las personas, no es el Padre, perdón, es el creador de todas las personas, mas no es el Padre de todas las personas. Y creemos que todos somos prójimos y somos llamados a amar a nuestros prójimos. ¿Por qué somos llamados a amar a nuestro prójimo? ¿Cuál es la razón por la que somos llamados a amar a nuestro prójimo? Porque Dios tuvo gracia en nosotros. Porque nosotros primero somos prójimos. ¿Me entiendes? Y alguien nos amó, alguien nos compartió el Evangelio, alguien hizo que la semilla llegara a nuestro corazón. Tú no sabes lo que tú haces o el efecto que causa tu amor al prójimo. Amar al prójimo no significa, ven, somos cuates, somos los mejores amigos, no. Amar al prójimo es, ¿se acuerdan aquella historia del hombre tirado a la orilla del camino? El que se consideraba enemigo, el buen samaritano, el que se consideraba enemigo fue el que lo levantó, lo llevó, y dijo: yo pago. No fueron los mejores amigos, pero él hizo algo simbólico que marcó la vida de aquel para siempre. Cristo hizo algo eterno en nosotros que marcó la vida para siempre, y de tal manera que nos transformó en nuestro diario vivir, en nuestra eternidad, para que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios. Y ahora, cuando hablamos de la familia de Dios, la palabra de Dios todavía es más intencional. Y dice que nosotros debemos mostrar y comportarnos de tal manera que debemos amar a todos. Sin embargo, nuestra prioridad de amor es ¿a quién? A los de la familia de Dios. Primero, a los de la familia de Dios. Y tú dices así que, si hay un hermano que te cae como patada al hígado, que tú le dices a Dios: Dios, arrebátalo, porque si no te lo mando, entiende que el principio ahí es, el problema no es él. El problema seguramente está en ti, porque eres el hijo caprichoso, eres el malcriado, eres el que te crees el consentido, eres el que cree que mereces toda la atención de tu padre. Entonces ahí tienes un déficit, tienes poca palabra, poca oración, poca comunión. Ese es tu problema, ese es nuestro problema. Porque la palabra de Dios dice claramente en Juan capítulo 13, versículo 35, Juan 13, 35, alguien que me lo busque, Juan 13, 35. ¿Sí? ¿Qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, tuvierais amor los unos con los otros. En esto conoceráis que sois mis seguidores, que sois mis discípulos, que sois mis hijos. ¿En que qué? Tuvierais amor unos con los otros. Mira, la familia nosotros no escogemos amigos. ¿Sí? Y a veces podemos llevarnos mal con la familia, pero que nadie se meta con la familia, que nadie se meta con la sangre, porque la sangre tira, ¿no es así? Tú puedes tener un montón de diferencias con tus hermanos, con tus hermanas, pero si alguien llega a hablar mal de ellos, llega a decir algo malo de ellos, ¿cómo saltamos? ¿Sí? Nos olvidamos de las diferencias.
si lo podemos hacer eso con nuestros pares carnales y terrenales, imagínate cómo debemos empezar a practicar hoy con aquellos que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Que no va a haber forma de escabullirse, que lo vamos a tener que ver eternamente. Y es más, yo creo que Dios tiene tanto sentido del humor, esto es muy mío, esto es muy mío, tiene tanto sentido del humor, que la casa que te va a entregar seguramente va a ser pegadita a la casa del que hoy te cae mal. Para que si no aprendiste acá, lo aprendas en la eternidad. Así es el humor de Dios, ¿me entiendes? No es que eso va a pasar, porque esos problemas ya no van a existir en la eternidad. Porque no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá presencia de pecado, no habrá imperfección. Pero piénsalo así. El esfuerzo hoy vale la pena. El esfuerzo hoy vale la pena. Amados, cada uno de nosotros debe esforzarse cada día por vivir una forma correcta, pero sabiendo y esforzándose para creer a Dios como tu Padre, para vivir a Dios como tu Padre y para vivir como hijos de Dios en esta vida. Por eso, el Padre nuestro, cuando Jesús nos enseña y nos da aquella clase magistral, solamente en la introducción de aquella oración, lo que Jesús está haciendo y nos está enseñando es a que nosotros podamos imitar o vivir esa relación íntima que Jesucristo ya tenía con el Padre y la fuerte relación importante entre los unos y los otros. Entre los unos y los otros. Padre, vamos a orar, hombres. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío de transformar día a día nuestras vidas a través de tu palabra en nuestros corazones. Gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo, que son, Señor, que nos guían, que nos redargullen. Gracias por tu palabra, que es una luz para nuestro andar. Pido que lo que hemos escuchado de tu voz, lo que hemos leído en tu palabra, se pueda aplicar a nuestros corazones y podamos estar convencidos en esta hora de que somos tus hijos porque tú eres nuestro Padre. Que esta sea una realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.